Helen Quiñones. El gobierno declaró en emergencia el sector eléctrico y aseguró que no habrá más apagones esta semana. El presidente Daniel Noboa pidió además la renuncia de la ministra de Energía, Andrea Arrobo. Noboa adelantó también que solicitó a la Fiscalía una investigación por sabotaje en ciertas plantas eléctricas. Fue en su segundo día de actividades en Guayaquil y apenas pocas horas después de haber reconocido y publicado los horarios de los cortes de energía. Esta vez el presidente Daniel Noboa aseguró que no habrá más apagones de 5 horas, al menos esta semana. Nadie a mí me va a cuentear en el último segundo de que tenemos que darle 5 horas de apagón a Guayas. Nosotros no vamos a dar más apagones esta semana. Eso lo hemos tomado como decisión. Pero no fue lo único. El mandatario declaró en emergencia el sector eléctrico y pidió la renuncia de su ministra de Energía. Andrea Arrobo tenía menos de 5 meses en el cargo. Además, pidió a Fiscalía inicie una investigación por sabotaje. Porque hay en ciertas zonas, en ciertas plantas eléctricas, ha habido sabotaje. Nosotros no vamos a permitir que eso pase, y lo hacen de miserables la última semana antes de una consulta popular porque saben que la tenían perdida. Toda persona involucrada será considerado no solo traidor a la patria, sino una amenaza a la seguridad nacional. Noboa anunció también que el 50% de las planillas de energía eléctrica de abril serán cubiertas por el gobierno. Quieren hoy en día engañar al Ecuador, a decir de que no estamos preparados para esta lucha, de que no estamos preparados para afrontar al narcoterrorismo, pero acá con fuerza, con valentía, no daremos descanso a ninguno de estos criminales, ni a los políticos, ni a los exfuncionarios, ni a los expresidentes, ni tampoco a ninguno de estos terroristas que quieren hoy en día acabar con la esperanza. A inicios de esta semana, Colombia confirmó que dejó de vender electricidad a Ecuador, mientras que la situación de los embalses en el territorio nacional es crítica ante la falta de lluvias. Las empresas de distribución de electricidad deben reducir en un 18% la oferta mediante cortes de luz programados, para atender así la recomendación del operador estatal de energía SENACE. Los cortes de energía previstos para este martes y miércoles obligan a los ciudadanos a cambiar sus rutinas. Piden a las autoridades seriedad en la información, pues en algunos lugares no se cumplieron los horarios programados. Belén Marizalde a esta hora nos cuenta cuál es el ambiente. Hola, Belén. Hola, ¿qué tal en estudio, amigos? Muy buenas tardes. Pues hay malestar y preocupación en la ciudadanía por estos nuevos cortes de energía, pues muchos creían que este tema ya estaba superado en el país. Ahora piden a las autoridades seriedad en el cronograma que han establecido para los cortes de luz, pues en algunos sectores no se están cumpliendo. Por ejemplo, esta mañana estaba previsto que en algunos barrios correspondientes a Belisario o Quevedo se corte la luz de 8 de la mañana a 11 horas, pero eso no ocurrió y temen que entonces las desconexiones se hagan en horarios no establecidos. Nosotros hicimos un recorrido en varias zonas de la capital y les hemos preparado un informe. El estruendoso sonido de los generadores de energía volvió. Algunos comercios habían invertido el año pasado en estos equipos para enfrentar los apagones y ahora debieron sacarlos de sus bodegas otra vez. Sacar el generador nuevamente, comprar la gasolina, generar muchos más gastos y lastimosamente es algo que nos afecta bastante. Pero hay negocios más pequeños como el de Mariluz Santos, propietaria de una cevichería, en donde la energía es importante para mantener la cadena de frío de los mariscos, pero los recursos no alcanzan para adquirir un equipo que le permita trabajar con normalidad. Muy mal, porque es
es problema porque se nos daña las cosas, se nos daña el marisco. En ambos lugares coinciden además en que los electrodomésticos son los que se llevan la peor parte, pues los apagones sin previo aviso terminan por dañarlos. No hace mucho rato se llevaron una refri porque se nos dañó y igual todo es perjuicio. De momento no ha pasado nada porque tenemos previsiones, apenas llegue desconectamos, sin embargo con las cuestiones de las lámparas no sé si alcanzan a ver al final, está titilando un poquito, esperemos que esto se solucione lo más pronto posible. En otros lugares saben que la falta de energía hace que los clientes no ingresen a los locales comerciales y por ende aquello representa pérdidas. No podemos cobrar, no podemos facturar y hay clientes que se molestan o solo ya no entran a consumir. En todo caso esperan que los apagones no se extiendan por más semanas y que si ello ocurre, las autoridades informen con seriedad los cronogramas de desconexión, pues en algunos casos este martes no se cumplieron las horas establecidas. Que uno se confía en una planificación, lastimosamente a veces no se cumple como es. Los pronósticos de lluvia para los próximos días son altos, pero según expertos se requieren lluvias permanentes durante al menos 3 días para solventar de manera temporal el funcionamiento de los embalses que hoy tienen menos del mínimo de su capacidad. Los ciudadanos además piden a las autoridades que se anuncien los cortes con la suficiente antelación. Aún desconocen qué ocurrirá el jueves y viernes de esta semana y asimismo durante el fin de semana. Lo que nosotros conocemos es que la tarde del miércoles se reunirá el Comité de Crisis Energética para tomar nuevas decisiones, de las cuales vamos a estar por supuesto pendientes. Ustedes continúan con más. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Belén. Gracias por este reporte. Y la falta de lluvias en la zona austral provoca que la situación en el complejo hidroeléctrico de Paute, uno de los más grandes del país, se vuelva crítico. Nuestro compañero Iván Rodríguez está en la represa de Mazar y nos tiene un informe a esta hora. Iván, buenas tardes. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. En efecto, yo me encuentro a esta hora en la represa de Mazar, como podemos observar a mis espaldas. Más temprano realizamos un recorrido por la cola del embalse y pudimos constatar que la situación es crítica. Los niveles de agua que ingresan a esta represa son mínimos por la falta de lluvias en la zona austral. Y si esta situación se mantiene en cualquier momento, esta central hidroeléctrica podría dejar de operar. Históricamente esta situación no se había visto antes, dice la gente del lugar. Anoche llovió un poco, pero eso no es nada para lo que debía estar el embalse. Oiga, ¿y esto históricamente se ha visto? No, la última vez sí, pero no era tanto la sequía, sino ahora es más. Actualmente la cota es de 2.017 metros sobre el nivel del mar y ayer estuvo en 2.109, es decir, 92 metros menos de agua. En la parte baja de esta represa está la central Paute Molino, que depende del agua de este embalse. Para que esta situación mejore se necesita por lo menos una semana de lluvias continuas. Esa es la información que generamos desde este punto del país. En nuestras próximas emisiones estaremos con más detalles. Por el momento regreso a los estudios de mi parte. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Iván. Muchísimas gracias. La inexplicable falta de gestión y ejecución de proyectos para el sector eléctrico han detonado en una crisis aún más grave que la del 2023. Pese a la urgencia que se advirtió al inicio de la gestión del gobierno de Noboa, se evidencia que desde el Ministerio de Energía y Minas no hubo prioridades para mantenimiento de generadores y obras que eviten los apagones. Que se pudo prevenir los apagones es prácticamente un hecho, y esto sobre la base de advertencias que las autoridades tenían al inicio del gobierno de Daniel Noboa. Que no todo dependía de la lluvia, sino de la ejecución de planes de contingencia que han quedado parados, reconoce el consultor en temas energéticos José Pilegui. El actual gobierno hereda todo esto y se esperaba que tenga una capacidad de reacción inmediata, puesto que la situación y la urgencia la meritaba. De ahí que el origen de la crisis eléctrica del país bien se puede resumir en algunas de las negligencias de autoridades del sector. Por ejemplo, la deficiente gestión de los embalses, la falta de mantenimiento de las plantas de generación. No instalaron motores de generación en Quevedo. Se dio la baja en el proceso de generación emergente. No se gestionó el suministro de gas para Termogas Machala. Revisamos el portal de compras públicas para verificar la suspensión de proyectos que se requerían en el sector, y algunos se han declarado desiertos. Por ejemplo, obras de control de la erosión del río Coca por $17 millones, el desalojo de sedimentos en el río Coca, materiales para Central de Minas San Francisco, o el mantenimiento de la Central Termogas Machala, el mantenimiento de la unidad Hidro Agoyán o el transporte para el personal de SELEC.
Es únicamente un tema de gestión y esto, atado a la baja ejecución presupuestaria del sector, ha llevado al presidente de la República a pensar en un supuesto boicot o sabotaje. Ha habido sabotaje. Información que se ata a la vinculación de exfuncionarios que se reactivaron en esta administración. El caso de Giovanni Pardo, subsecretario de Generación y Transmisión del Ministerio. Fue gerente de Transelectric entre el 2013 y 2017. Mantiene glosas pendientes. Lidera contrataciones en el sector con la ministra, ahora saliente. Paul Urgilés es el gerente general subrogante de SELEC. Fue gerente de Hidroazogues en 2009, gerente subrogante en SELEC y registra algunas denuncias. Marco Valencia, por ejemplo, es el asesor de la gerencia de SELEC. Fue subsecretario de Generación y ex viceministro de Electricidad. Pilegui cree que hay que tener una lectura clara del supuesto sabotaje que advierte Noboa dentro del sector eléctrico. Pero ciertamente es inexplicable que tanto proceso público se caiga enseguidilla y ratifica la situación de abandono en los mandos que realmente tomen las decisiones. A esto se suma que las operaciones en la presa Mazar están ya al límite y con riesgo aún mayor. La cota mínima es de 2.118 y está operando al día de hoy con 2.107 metros. La decisión de exigir así a un sistema que no da más podría ser aún peor. Nuevamente un problema de decisiones de las autoridades que al parecer van de salida. La Asamblea busca fiscalizar a la ministra de Energía, Andrea Arrobo, tras los nuevos apagones en el país. ADN dice que la funcionaria no cumplió con los objetivos del gobierno. En las otras bancadas hay críticas a las decisiones recientes del gobierno. Karen Arevalo está en la Asamblea y a esta hora nos cuenta más detalles. Karen, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Que la ministra de Energía no cumplió con los objetivos para este sector planteados por su gobierno, dicen en la bancada de ADN. Además, entre los pasillos ya se anuncia la posibilidad de fiscalizarla. Por lo pronto sería convocada a la Comisión de Biodiversidad para que explique las decisiones tomadas en los últimos días que han derivado justamente en los apagones. En el siguiente reportaje yo les cuento. Veamos. Queremos decirle a nuestro país, nunca más apagones, así como también nunca más violencia, nunca más inseguridad y nunca más desestabilización. Esto decía el gobierno mediante su bancada ADN en el Pleno de la Asamblea hace tan solo 3 meses. Pues el 10 de enero con una amplia mayoría fue aprobada la ley denominada No Más Apagones. Sin embargo, ahora el presidente Daniel Noboa le pide la renuncia a la ministra de Energía por los nuevos apagones que enfrenta el país. Sin embargo, Adrián Castro, legislador de esa bancada, dice que la decisión se debe a que la ministra no cumplió con los objetivos. Lamentablemente, cuando las cabezas que están al frente de las carteras no actúan de acuerdo a las políticas y a los objetivos que han sido dictaminados por el Ejecutivo toma las decisiones de cesar en sus funciones, toma las decisiones de hacer cambios y me parece que eso es lo adecuado. Que es acertada la decisión considera el Partido Social Cristiano. Jorge Acaiturre dice que no hubo planificación y que no se solucionó nada. Cortaron la energía en Durán, una de las ciudades más peligrosas del Ecuador, de 12 a 3 de la mañana. ¿Cuál es la planificación que tienen para en horarios peligrosos cortar la energía, que es fundamental para el combate a la inseguridad? Es una barbaridad. Entonces no hubo planificación, no hubo previsión, no hubo absolutamente nada. Creo que la ministra está bien destituida. En la misma línea está Construye. Incluso fueron más críticos con el gobierno de Noboa. En pleno siglo XXI hay que volver a la vela. Presidente, no le falle al país. El país ya no necesita apagones. El país necesita que haya un fluido directo. Es más, anunciaron el inicio de un proceso de fiscalización a la ministra Arrobo en la legislatura. Para convocar de manera urgente a la ministra de Energía y Minas y que dé respuestas a estos problemas energéticos. Pero mucho me temo que se convierta también este llamado a la ministra y a los responsables en lo que pasó con la Comisión de Relaciones Internacionales, una reunión de amigos. Dicen que será convocada independientemente de si siga o no en el cargo. Y bien, para finalizar, nada más contarles que justamente este día martes se ejecutó lo dispuesto por el Ministerio de Relaciones Laborales, la inhabilidad del asambleísta de la Revolución Ciudadana, Patricio Chávez. Él dijo que ya no pudo ingresar primero a las instalaciones, luego no se le permitió el acceso al pleno y su curul está deshabilitada. Esto mientras dure el proceso de investigación y él pueda resolver su situación jurídica. No ha sido destituido, sino inhabilitado. Es la información a esta hora, compañeros. Continúen ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Karen. Muchísimas gracias.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral confirmó que los cortes de energía no afectarán los comicios el 21 de abril. Además, las elecciones en 3 países están canceladas por temas de seguridad. A esta hora nos contactamos con Lucía Clavijo para que nos cuente más. Hola, Lucía. ¿Qué tal en estudios? En efecto, el regreso de los cortes de energía preocupa al Consejo Nacional Electoral a 5 días de la consulta popular. Según Diana Tamaín, el gobierno ha garantizado que sí habrá luz el domingo, sin embargo se reunirán en las próximas horas para definir planes de contingencia. En cuanto a las elecciones en México, Israel y Nicaragua, confirmó que estarán suspendidas debido a temas de seguridad. Pero más detalles les cuento en el siguiente reportaje. Que el gobierno tome las acciones necesarias para que el domingo 21 de abril no haya cortes de energía es lo que se pide desde el Consejo Nacional Electoral, pues el anuncio de desconexiones en el país llega cuando faltan apenas 5 días. Y aunque Diana Tamaín confirmó que ese día se garantiza el suministro de energía a escala nacional, detalló que sí se reunirá con el Ministerio del Ramo para definir planes de contingencia. Como estamos a la expectativa de lo que pase con las lluvias, que son los que nos dan la posibilidad de tener energía, o los ahorros que se puedan tener en estos días para garantizar, no podemos nosotros descuidar. Según las autoridades, los racionamientos ponen en peligro todo el trabajo realizado hasta ahora. La pelota está en la cancha del gobierno nacional. Una vez que comienza el proceso de conteo de los votos de los miembros de las juntas receptoras de votos, no pueden haber apagones. En todo caso, si se presentaran cortes, las actas serán enviadas al centro de procesamiento. Pero este no es el único detalle que se presenta ahora. El CNE también ha decidido suspender las elecciones en México, en donde están empadronados 1.300 ecuatorianos, y en Israel, en donde lo están 298 por temas de seguridad. Hemos agotado todas las posibilidades de garantizar el derecho al voto. Estos esfuerzos que se han hecho no son viables de aplicar, pues el factor que tenemos en contra y no podemos contra aquello es el factor tiempo. Ambos se suman a Nicaragua, que se encuentra en dictadura. Además, la entidad realizará conteo rápido en estos comicios tras la aprobación del Pleno. Lo haríamos efectivamente con todo nuestro personal que tenemos ya desplegado en las delegaciones, básicamente con los coordinadores de mesa. Tendríamos que activar nuestro software. El CNE recalcó que este conteo no requerirá de recursos adicionales, sino del presupuesto ya aprobado. Para finalizar, contarles que aproximadamente a las 10 o 10:30 de la noche del domingo se espera ya tener una tendencia con respecto a si gana el sí o no en las 11 preguntas. Con esta información regreso a estudios. Muy buenas tardes. Buena tarde también para ti, Lucy. Muchas gracias por la información. Vamos con otros temas. El rechazo a la irrupción de Ecuador en la Embajada de México y la defensa del derecho internacional marcaron la reunión de la CELAC, en la que el presidente mexicano Manuel López Obrador insistió en la expulsión de Ecuador de la ONU. Venezuela, por su parte, anunció el cierre de la embajada y consulados en Ecuador. Que Ecuador sea expulsado de la Organización de las Naciones Unidas mientras no presente disculpas públicas fue el principal pedido en el que insistió el presidente de México, Manuel López Obrador, en la reunión de esta mañana de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC. Aquí se trató la irrupción de Ecuador en la embajada mexicana. Una expulsión de Ecuador de Naciones Unidas, en tanto no haya una disculpa y un ofrecimiento de no repetición, de nunca más volver a ser una canallada como la que nos tiene aquí reunidos. López Obrador reiteró que México garantiza el derecho al asilo a perseguidos políticos. Está de por medio el derecho de asilo. Ustedes saben lo que ha significado históricamente para México el garantizar la protección y el asilo a perseguidos políticos. A estas palabras se sumó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien se solidarizó con México y anunció medidas en contra de Ecuador. He ordenado cerrar nuestra embajada en Ecuador, cerrar el consulado en Quito, cerrar de inmediato el consulado en Guayaquil y que regrese el personal diplomático a Venezuela de inmediato.
Tenemos un encargado de negocio, el profesor Pedro Sazón, y desde aquí le doy la orden. El encuentro estuvo marcado por la condena de los hechos y el respaldo a México de países como Colombia, Cuba, Venezuela, Bolivia y Guatemala, cuyos representantes instaron a México y a Ecuador a resolver la crisis mediante el diálogo. Como jefes de Estado y de Gobierno, para considerar, debe conducirnos a la convicción de restablecer estos principios por medio del diálogo entre todos los estados que conformamos este espacio político. Mientras tanto, el presidente Daniel Noboa, en una entrevista con un medio internacional, afirmó no arrepentirse de la irrupción en la embajada mexicana y se mostró abierto a conversar con su homólogo Manuel López Obrador. Estamos de regreso con más información. Más de 75 viajes realizó Carlos Pollitt de Guayaquil a Miami desde el 2011 mientras era Contralor General del Estado. Así consta en los registros del agente Alan Vega, uno de los testigos de la justicia de Estados Unidos en el juicio que se sigue contra el excontralor. Estefanía Celi del portal Primicias sigue esta audiencia. Hola, Estefanía. Gracias, buenas tardes, amigos de Teleamazonas. Seguimos en el 6º día del juicio en contra del excontralor Carlos Pollitt aquí en Miami. La jornada comenzó un poco tarde, a las 10:30 de la mañana, y se avanzó ya con 2 testigos, que fueron Tamara Devos y Daniel Liste. Los 2 fueron trabajadores de las empresas que John Pollitt, el hijo del excontralor Carlos Pollitt, habría utilizado para mover bienes inmuebles aquí en Miami. Específicamente se habló de una casa en la avenida Los Pinos, esto es en el sector de Coral Gables, y también de un edificio de oficinas que manejaba las inversiones. Para un resumen de lo que sucedió en esta jornada, vamos a ver el siguiente reportaje. Miami fue el nombre que los ex ejecutivos de Odebrecht afirmaron haber utilizado para identificar a Carlos Pollitt en los registros de los pagos de sobornos que la constructora hizo, y aunque la defensa del excontralor lo niegue y afirme que corresponde al apodo de Carlos Pareja Cordero, con el testimonio del agente Alan Vega de la Oficina de Investigación de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, dicha negativa se desvanece, pues para la Fiscalía norteamericana toma cada vez más peso el alias de Miami, que se le otorgó por reiterados viajes que Pollitt realizó de Guayaquil a Miami mientras fue funcionario del correísmo. Según los registros del 7º testigo en este juicio por lavado de activos en contra de Carlos Pollitt, el excontralor viajó exactamente 75 veces entre el 2011 y 2017. El último viaje de Pollitt se registró el 26 de mayo de 2017, justo días antes que la Fiscalía allanara su casa en Guayaquil y encontrara 15.000 euros en efectivo, además de joyas y relojes de marca. Asimismo, en esta diligencia se reveló que algunos de los pagos de los sobornos ocurrieron mientras estaba en Ecuador, lo que existiría para la Fiscalía de Estados Unidos una correlación entre los viajes y los momentos en que se realizaron los pagos de los sobornos posteriores al 27 de octubre de 2013. El 2014 fue otro año de constantes viajes según los registros de Vega, pero esta vez de John Pollitt. Aquí señaló que el hijo del excontralor estuvo en Miami entre el 25 de abril y el 6 de junio de 2014. En la mitad de esas fechas, el 14 de mayo, Carlos Pollitt reenvió a su hijo un correo con una transferencia a Plastiquín. Pero no es todo. En esta segunda semana de diligencias, el panorama continúa siendo incómodo para Pollitt. Este martes, los testimonios iniciaron desde las 10:40. El primero en dar su declaración fue Daniel Liste, un ex trabajador de John Pollitt, que colaboró con él en una remodelación
construcción de esta casa, que fue comprada en el 2014 por $2.2 millones y cuya readecuación costó $1 millón más. La lujosa casa fue vendida en el 2017 en $4.1 millones. En esta toma de versión también se hizo presente Tamara Devos, exsecretaria y exmanager de algunas de las empresas de John Pollitt. Este martes concluye el plazo de postulación para el concurso a través del que se elegirá a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Se espera tener a los magistrados en octubre. Daniela Valencia informa. Hasta las 23:59 de este martes, quienes estén interesados en formar parte de la Corte Nacional de Justicia podrán enviar sus postulaciones a través de la página web de la Función Judicial. Los requisitos son ser ecuatoriano y tener en goce sus derechos políticos y de participación. Además, haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado, haber sido parte de la función judicial o haber sido docente universitario de ciencias jurídicas por un lapso mínimo de 10 años. Además, no estar inmerso en inhabilidades y presentar la declaración juramentada. De esta forma se busca llenar 10 vacantes de la Corte Nacional de Justicia, 3 en la Sala de lo Contencioso Administrativo, 1 en la Sala de lo Contencioso Tributario, 3 en la Sala de lo Penal, 2 en la Sala de lo Civil y 1 más en la Sala de la Familia, Niñez y Adolescencia. De acuerdo al calendario del Consejo de la Judicatura, estas vacantes se llenarán hasta el próximo 31 de octubre. Avanzan las investigaciones en el caso Purga. La Fiscalía pone la lupa sobre 2 empresas cuyas acciones están en manos de los hijos del ex asambleísta Pablo Muentes. Ambas conformaron un millonario fideicomiso que está relacionado con las denuncias que pesan sobre Muentes por presunto tráfico de tierras. La Fiscalía va desenmarañando de a poco la red de compañías que tejió el ex legislador Pablo Muentes Alarcón, procesado por presunta delincuencia organizada en el llamado caso Purga. Pues si bien el ex asambleísta, hoy huésped de La Roca, no acumula mayores propiedades o acciones a su nombre, su familia sí. Sus 4 hijos, Pablo, Óscar, Mónica y Denise Muentes Alvarado, figuran como accionistas de casi una decena de firmas. Pero los ojos de Fiscalía se concentran en 2, Inmovicity y Agro Camarón. Pues mientras se hacían públicas las primeras denuncias contra Pablo Muentes por presunto tráfico de tierras, en julio de 2023 se constituyó el fideicomiso MA, siglas de Muentes Alvarado, donde se declara la posesión de 650 hectáreas correspondientes a 8 terrenos en Durán, de propiedad de Agro Camarón e Inmovicity, firmas de las que son accionistas los hijos del ex legislador Muentes. Los terrenos están avaluados en $2,1 millones. Varios corresponden a los predios de los que fueron desalojadas asociaciones campesinas que denunciaron a Muentes por incluso emprender una persecución judicial en contra de ellas y que hoy intentan recuperar sus tierras entre demandas. Tras la detención del ex legislador, la Superintendencia de Compañías recibió una alerta sobre ese millonario fideicomiso y hoy los detalles constan dentro del expediente del caso Purga. En la investigación, en la que también está procesada la esposa de Muentes, consta Fausto Alarcón, primo y hombre de confianza del ex asambleísta, con el que también sus hijos comparten acciones en diferentes compañías. En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Diana Salazar se refirió a Alarcón como el testaferro de Pablo Muentes. Las investigaciones continúan. Ocho años después del terremoto de 7.8 grados de magnitud, aún existen lugares donde se pueden evidenciar los estragos provocados por el fuerte sismo. Ricardo Cruzati se encuentra en este momento en Pedernales, provincia de Manabí, donde nos da más detalles de esta situación. Ricardo. Así es, compañeros, nosotros nos encontramos en la provincia de Manabí, específicamente en Pedernales, para mostrar qué ha pasado después de 8 años del terremoto, donde lamentablemente fallecieron más de 600 personas. En algunos tramos de Pedernales, el panorama es este de aquí, edificios totalmente abandonados, incluso con infraestructuras que presentan daños. Pero a pesar de esto, las personas han decidido salir adelante de sus propios recursos. A continuación, les mostramos más en el siguiente reportaje. En tan solo 45 segundos cambió la vida de cientos de personas hace 8 años atrás.
Sueños, proyectos e inversiones quedaron totalmente en escombros por el terremoto de 7.8 grados de magnitud con epicentro en Pedernales, donde se afectaron algunas partes del país. Ocho años después, decidimos volver a este punto del país para constatar qué pasó en este tiempo. Hemos seguido ahí trabajando, no hemos tenido que decir ayuda de nada. Estos locales que se vinieron abajo hace 8 años atrás, ¿cómo se volvieron a levantar? Con la fuerza de nosotros mismos, con nosotros mismos, con los que tenían recursos, con sus propios recursos. Cerca de la playa encontramos a Nelly. No hay nada lo que fue Pedernales, no hay nada, es otro Pedernales, como más abandonado. La gente ha puesto de sí mismo, ha puesto ese empeño de avanzar, porque en el transcurso de lo que el gobierno nos prometió, nunca se cumplió. En mayo del 2016, el expresidente Rafael Correa aprobó la Ley de Solidaridad. Esto consistía en el incremento del IVA del 12 al 14% para recaudar fondos y mitigar los daños causados por el terremoto. Lamentablemente, en algunos sectores de Pedernales, continúa así. Se estima que se recaudaron más de 3.000 millones de dólares para ejecutar el Plan Reconstrucción Manabí. En su momento se conformó un comité presidido por el entonces vicepresidente Jorge Glass, quien actualmente está procesado por mal uso de fondos de la reconstrucción de Manabí. A pesar de que han pasado 8 años, Pedernales no solo es una ciudad que todavía guarda cicatrices del terremoto. Bahía de Caracas también las tiene. Harta gente salieron de Bahía, se fueron al interior. Bahía es poquita, contadas las personas que estamos aquí. No hay para reactivarse. ¿Qué pasó con el dinero recaudado para reparar los daños del terremoto? Es la interrogante que se hacen miles de personas que viven en estos puntos de Manabí. Estas han sido parte de las historias que hemos podido contar en este reportaje, compañeros. A pesar de que el tiempo ha pasado, todavía las cicatrices quedan en miles de personas que viven en estos puntos de la provincia de Manabí. Volvemos con ustedes con más en Estudios. Gracias, Ricardo. Que tengas una buena tarde. Ha reflejado lo que ocurre en Manabí 8 años después de ese fuerte sismo de más de 7 grados en la escala de Richter. Pero ahora veamos lo que dejó también en cifras ese fuerte terremoto un día como hoy, como decimos, hace 8 años. Consecuencias: 673 fallecidos, más de 6.000 heridos, cerca de 29.000 damnificados según la información que recaba la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Además, los daños cuantificados ascienden a 3.300 millones de dólares. ¿Qué pasó en cuanto a esa ley de solidaridad que ya mencionaba también Ricardo, fue aprobada en el 2016 y que era supuestamente con el fin de reconstruir precisamente los daños que dejó este sismo? Pues bueno, en ese entonces se recaudaron 1.600 millones de dólares. El saldo al 2024 es de 117 millones de dólares según cifras del Ministerio de Finanzas. En cuanto a las investigaciones de la Contraloría General del Estado, se han tomado más de 100 acciones de control, mientras que la Fiscalía ha realizado al menos 5 indagaciones previas, un proceso por peculado en instrucción fiscal. Con esto de aquí vamos a una pausa y ya regresamos con más. Más adelante, el salsero Víctor Manuel presenta nuevo tema y revive los éxitos de Frankie Ruiz. Nos vemos a las 14:30.